Hola, buenas tardes, amigos de Cine Jabato. Aquí está Mochales, el loco de la pipa, en un nuevo programa de cine para Radio Enlace. Tenemos una invitada muy especial y quién mejor para presentarla que Jimmy Películas. La verdad, Pedro, estamos encantados de estar aquí un día más. Y sin más, voy a presentar que está con nosotros en el estudio. Es un momento, una efeméride digna de reseñar. Con la lluvia, con todo lo que... las complicaciones de todo. Ana Asensio, directora de La Niña de la Cabra, una de las películas más maravillosas que narra la historia de dos niñas en Madrid en los 80. Está aquí para hablar de ella, presentarla y tejer un debate y una tertulia con ella el tiempo que ella quiera. Estás emocionado, Jimmy, estás emocionado. Sí, es que es no has emocionante. tenido nunca a nadie en el Le estudio. voy a dejar a Ana que se presente. Vamos. Porque Ana, yo lo hago mal. Ana Asensio, para todos los oyentes de Radio Enlace, un verdadero honor tenerla aquí en el estudio. Pues un placer para mí estar aquí y como me decís vosotros de haber venido bajo la lluvia, para mí es un honor. O sea, yo llevo tantos años fuera de Madrid, de mi ciudad, que cualquier cosa que sea en persona y no tenga que hacer por Zoom es un momento. Mira, tenemos los brazos casi tocándonos y bueno, pues es que vernos los ojos, las expresiones, es precioso. A mí me encanta. Además, la radio a mí me intimida mucho, pero al mismo tiempo me parece un medio tan especial. Sí, la verdad es que nosotros pensamos lo mismo, pero nos gusta mucho este medio y nos gusta que hayas venido. Pero nos parecía como muy fuerte pedir a la directora de una película como La Niña de la Cabra que se viniera a esta pequeña emisora. Y queremos que nos des tu punto de vista. Para nosotros es una grandísima película. ¿Tú cómo la has vivido siendo, digamos, tu primera película con repercusión en España? Pues, a ver, es mi segundo largometraje. Me hacía muchísima ilusión que fuese una película española, porque yo llevo viviendo media vida en el extranjero. Y bueno, es una película que es muy personal, en el sentido de que nace de un poco de mis propias vivencias, de mi infancia. Vine a Madrid a rodarla y luego me volví a ir otra vez a Nueva York, donde vivo habitualmente, y ahora pues nada, ahora estoy aquí. Ya se estrenó en abril en cines en España y ahora está haciendo un poquito el recorrido de festivales y empezando a llegar a más público, ¿no? Porque al final, bueno, pues es un poco lo que pasa en el cine de autor, que se estrena, gracias a Dios, en España se estrena en los cines, ¿no? Porque es parte del apoyo que existe cultural, que viene con las ayudas que sostiene el cine. Pero es verdad que pues muy poco público llega a ver la película en las salas. Entonces, bueno, pues ahora está en plataformas y, como digo, en algunos festivales, en algunos pases especiales, y empieza a llegar a más gente. Y bueno, pues para mí estar aquí cuando la está viendo la gente y puedo tener un intercambio en esos coloquios que pasan después es fascinante, ¿no? Porque escuchar qué opinan, ¿no? de la película. He dicho un par de cosas que quería puntualizar. Luego hablamos de la primera, Most Beautiful Island, que fue la primera que no hemos conocido tanto, pero que sí que la hemos visto. Pero la película, el argumento de la película, para que la gente no se pierda. Estamos hablando de dos niñas en el Madrid de los 80, que está muy bien retratado, que pues se conocen con 7 años u 8, decías sí, que había 8 años. 8 años. Uh-huh. Y pues tienen una serie de vivencias de conocerse, porque son dos estratos distintos. Uno es clase media de los años 80, que todavía existía. Y clase obrera. Clase obrera. Y luego la otra es una niña gitana. Entonces, sí, las aventuras que tienen, pero con la solidez y la base, los cimientos de que estamos hablando de uno de los temas más importantes en la vida, que es me dejo llevar por lo que me dicen, me dejo llevar por esos dogmas, el adoctrinamiento que está tan en boga para la niña desde 8 años, la doctrina, ¿no?
Sí, efectivamente, al final es una película que habla de muchas más cosas. Quizás el corazón de la película es la amistad que surge entre las dos, pero sobre todo es el viaje de esta niña de 8 años que a raíz del fallecimiento de su abuela empieza a mirar al mundo con otros ojos y a cuestionarse, pues eso, la finitud, que esto es algo que te llega a cierta edad en la infancia y darte cuenta que somos finitos. Se empieza a cuestionar el más allá, la existencia de Dios y luego pues en el día a día los prejuicios que le infunden su familia acerca de las personas que son diferentes a ella, ¿no? Y tú fíjate, Ana, que todos los conflictos de los años 80 en mayor o menor medida están retratados y vistos desde el punto de vista de Elena, de la niña, y de Serezade también. Por ejemplo, el tema de las drogas, las jeringuillas en los parques, que yo recuerdo que mi padre es de otra generación, pero yo me recuerdo en los años 80-90 jugar al fútbol y ver jeringuillas. Sí. O sea, a cada uno nos ha dicho, nos toca varios temas, pero nos ha parecido más el eje, depende de nuestra sensibilidad y gustos. Jaime Century Fox está con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes. Es un placer para mí. Claro, comentar con Ana aquí delante de nosotros esta película. A mí me parece maravillosa la película y no es por dorar la píldora. Me parece una película muy fresca, muy valiente. Es una película que trata un tema aparentemente social, pero va mucho más allá, como ha dicho Ana, porque la protagonista se está enfrentando a un momento crítico de los muchos que va a tener una niña de 7 o 8 años, y yo creo que salta al vacío y coinciden en el tiempo la muerte de su abuela, su queridísima abuela, magníficamente interpretada por Gloria Muñoz, el tema de la comunión, que va a ser inminente en ese momento, y el conocimiento, ¿verdad?, de esta amiguita suya que surge pues casi de casualidad y que le va a abrir otra ventana. Es decir, estamos hablando de 3 ventanas. La ventana, como decía Pedro, la ventana, el caminito del colegio y la iglesia, la ventana que le abre su abuela, maravillosa ventana, y la otra ventana que se le aparece de repente, que es la niña de la cabra, ¿verdad, Ana? Efectivamente. Sí, es un contrapunto a la realidad que ella conoce, que es tan pesada, tan sólida, tan incomprensible para un niño, ¿no? Estas palabras que te llegan a veces de la catequesis o de tus padres, este doctrinamiento, ¿no? Como decía Pedro al principio, pues claro, de repente aparece un espíritu libre que es Serezade y que ella entiende la vida de otra manera, a lo que llegamos en unas conversaciones de niñas, obviamente, no hablan de conversaciones muy elaboradas, pero lo que sí que se transmiten la una a la otra es, pero ¿por qué esto es importante para ti? Y claro, Elena pues tampoco sabe muy bien expresarse, porque me lo han dicho, pero no es algo que ella sienta, no hay algo orgánico de comprensión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese contraste que a Elena le hace empezar a replantearse lo que le dicen a su alrededor y en su entorno más cercano, ¿no? Más directo. Claro que sí. Y Ana, no es solo la Iglesia Católica es lo normativo. A lo mejor lo que es corriente, lo que es dejarse llevar. Por ejemplo, las amigas en clase que empujan se te van los ojos y pierdes el micro, Jimmy. Vale, que empujan a otra compañera que a lo mejor no es del grupo principal a abandonar la performance que están haciendo. Para mí esa es la cuarta ventana, y os corto porque una de las cosas que más me ha gustado a mí de la película es que me traslada totalmente a los 80. Yo soy, pues del 73. O sea que más o menos podemos decir que yo esto lo bailé pues con 10 años a lo mejor, ¿no? Pero
Maravilloso tema, Ana. Felicidades. Buena elección, muy buena elección. Bueno, es que parece que lo hubiera escrito Elena. O sea, parece que está escrito o sea, es de una simplicidad, ¿no? De una simpleza el texto tan simple y tan representativo que yo decía, madre mía, es que parece que está escrito precisamente para lo que está pasando Elena. Y sí, no sé, tuvimos la suerte de poder conseguir los derechos para la película. En esta década los niños estaban empujando, Elena y muchísimos otros más, y los padres estábamos aprendiendo, porque veníamos de una época mucho más oscura y estábamos inaugurando una libertad que nosotros no habíamos conocido. Entonces los niños empujaban con la curiosidad y la valentía que tiene Elena en la película, y los padres, que yo recuerdo esa época perfectamente, estábamos aprendiendo mucho también. Y quiero resaltarlo porque en la película también los dos, el padre y la madre de Elena, se les ve confusos, ¿verdad, Ana? Sí, se les ve precisamente. Como, bueno, agobiados, lógicamente, porque es una familia de recursos limitados, pero se les ve como intentando comprender la época que están viviendo, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, yo creo que se estaba viviendo un despertar que se reflejó magníficamente en la música de esa época, de los 80, bueno, y en el cine, ¿no? Obviamente con Pedro Almodóvar, con la movida madrileña, todo esto. Pero esos padres que venían de convicciones tan estrictas, ¿no? Sentían el deseo, quizás, el deseo de abrirse a todas estas cosas que están pasando, ¿no? O sea, la moda punk, ¿no? El expresarse de la manera con el pelo, con esas ropas, todo esto. Pero al mismo tiempo, claro, venían de una sociedad muy castrada también. Entonces, eso que has dicho de la confusión, nunca yo lo había analizado de esta manera, pero es así como ellos se sienten. De hecho, la madre está deseando liberarse, quiere trabajar, quiere volver a hacer lo que hacía antes de la manera, pues eso, quiere ser peluquera. Es que es una manera de expresarse también, ¿no? Y el padre tiene miedo de que eso cambie las cosas, pero es que la sociedad está cambiando, que la calle estaba ardiendo, ¿no? Claro, has cogido dos generaciones que no se suelen coger en las películas precisamente de Pedro Almodóvar, ¿no? Que son la infancia y la edad ya de padres más mayores. Entonces, en la movida, en las que vi ayer el otro día, la de Tigres de Papel de Fernando Colomo, me encantó. Ellos están a edad más intermedia, ¿no? Con 30 años, sí. Está súper bien, en ese sentido yo creo que es un acierto, ¿no, Jimmy? Y a mí me gusta mucho el personaje de la abuela, porque es lo que le comentaba Ana, el catalizador de los ojos de Elena, y sobre todo la escena de que le cuenta, que lo comentaste el otro día, que es de León Felipe, los versos tan maravillosos que le cuenta antes de... Yo no sé muchas cosas, es verdad. Son maravillosos porque digo resumen... tan solo lo que veo. Resumen... lo que he visto, ¿no? He visto... No me duermas con cuentos, ¿no? Algo así. Y para mí esa frase resume un poco a lo que está abocado Elena, o lo que piensa que puede estar abocada si sigue todo lo normativo, todo lo que tiene que seguir el caminito que le lleva a sus padres. Sí, es que lo de los cuentos está muy bien traído, porque yo en el pueblo tengo una anécdota de una señora con ya 65 años, 70 años, me contaba pues el tema de la religión y demás, pobrecito, y dice: ay, todas las cosas que me tragué, que me tuve que aguantar, lo que me he perdido, lo que me hubiera divertido yo. Ahí va, qué bueno es eso. Claro, es que un poco en eso está la abuela de la película. Claro. Ella de repente dice: si yo hubiera sabido lo que sé ahora, me habría tomado la vida de otra manera. Por eso es un personaje tan fundamental y que resume y que se proyecta en Elena, porque Elena va a romper con 8 años, con todas las convicciones, con todas las convenciones que suponen que tiene que seguir una niña de su edad, con la comunión, con las niñas de su clase, con las populares, con las... Todo eso está narrado a través de los ojos de ella, lo cual le da un
una importancia fundamental porque ves todas las problemáticas adultas a través de los ojos de una niña y de las voces de una niña. Una de las cosas más atractivas, yendo a festivales y demás, hay gente que se cansa de ver películas de 2 horas, 2 horas y media, 3. Esta peli es de 1 hora y media, es un clásico en ese sentido. ¿Te planteaste que fuera más largo las escenas de la madre? ¿Hubo algún toque de guión en algún momento o no? Bueno, o sea, sí que hubo, el guión tuvo su evolución, pero si te digo la verdad, yo es que a mí me encantan las películas de 1 hora y media también como espectadora, y no sé, me gusta esa idea de intentar restringir el tiempo a contar una historia en esos 90-95 minutos. Y no, la verdad es que en ningún momento el guión fue más de 95 páginas. Es verdad que cambié cosas, unas cosas se estiraron, otras cosas se alargaron o se cortaron y tal, pero no, siempre estuvo ahí. La historia es una historia sencilla y también a veces eso es lo que a mí me interesa, o sea, contar algo muy sencillo e intentar buscarle capas. Y unas serán más obvias, otras serán más sutiles, unas llegarán a unos públicos con más sensibilidad, otras a menos. Pero sí, me gustan las restricciones. Cuanto más, mejor. Ana, hemos hablado de los cuentos, ¿verdad? Pero han insistido que el tema de los cuentos para Elena era como un fogonazo que la transportaba, ¿verdad? Y entonces, aquí en el guión yo veo un acierto muy, muy, muy notorio, que tanto la abuela como la niña gitana Sherazade, como el cura en su ámbito, le están contando cuentos, entre comillas, sí. Porque, bueno, sobre todo la abuela le está abriendo la cabeza a los cuentos, y eso, claro, a nosotros ahora vemos que los niños apenas leen cuentos, apenas oyen cuentos narrados, pero en aquella época eso se hacía mucho, ¿no? Y me parece un acierto del guión. ¿Cómo lo maduraste, ese tema de que pivotara todo alrededor de que Elena se ve seducida por los cuentos? Pues fíjate, esto no fue algo, igual que otras ideas las tenía muy claras desde el principio, esto lo descubrí después, o sea, fue como después de que ya tenía la historia, después de que el guión estaba ahí, me empecé a dar cuenta que es verdad que imaginativamente, cuando me imaginaba la película, yo siempre sentía y quería que tuviera un tono de cuento moral, ¿vale? Y de repente me di cuenta de que era importante que hubiera elementos que estuvieran hilando eso, ¿no? Entonces, el que Sherazade se llamara Sherazade y que Sherazade le contara que sus padres le han puesto Sherazade por la historia de las 1001 noches, que esa música suene en la película. No sabemos si es realmente la música que estaba sonando o la música que Elena se ha imaginado después. Todo esto empezaba a abrazar esta historia de que en algunos momentos creo que borda el pensar, ¿esto está pasando o la niña quizás se lo está fabricando, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudó y empecé a hilar todo esto, pero ya te digo, no fue desde el principio. Tiene además unas imágenes oníricas con la niña que ya está muy bien. En blanco y negro, ¿no? En blanco y negro, que la verdad que dan, lo que dices tú, muchas capas a un cuento, que es un cuento moral y un cuento, pero de dos niñas que realmente tienen una amistad, dos niñas antitéticas en una época de apertura, pero no tanto, y eso también lo recalcas tú, que la normatividad está muy presente, aunque es una época de los 80 de renacer, lo que decía Jaime, lo que decías tú, que aún todos los estigmas que nos han acompañado aún en día siguen, pero en esa época estaban muy presentes. No sé cómo lo viviste tú, tu infancia, si recordabas tu infancia un poco así. Sí, yo recordaba sobre todo que había, pues eso, la crueldad que tienen los niños de que si eres diferente te apuntan y te apuntan con el dedo. Y pues en mi colegio había una familia gitana y
o sea, era como que el niño gitano. O sea, era... esa era como su denominación, o sea, ¿me entiendes? ¿No? O sea, que era muy marcado el que él era diferente a los demás. Y no había, pues no había como quizás ahora hoy en día que quizás sigue existiendo esta misma discriminación, pero bueno, se pone una cara diferente, a lo mejor lo dicen a puertas cerradas, en aquel entonces no. Entonces, bueno, pues yo me acordaba de eso, me acordaba de lo mismo, de que lo que se rechazaba era el ser diferente. Entonces lo mismo, las niñas del colegio, pues todas querían estar en el grupo de las populares, de la que hay siempre una jefecita o tal, que es la popular, y todas quieren estar en su entorno. Entonces el rebelarte a eso, porque darte cuenta a esa temprana edad de esto no va a ningún lado, pero ¿qué tipo de amistad es esta? Yo no quiero ser como estas niñas, he descubierto que hay niñas de otra forma. Entonces al final ella termina acercándose a la niña que es la rechazada, ¿no? La niña que es diferente también en el colegio. Entonces, bueno, un poco me parecía interesante jugar con todo esto. Por ejemplo, yo recuerdo eso, algo que me marcó con esa edad era que había una niña en mi clase que no tenía madre. Y esto a mí me volvía loca, o sea, ¿cómo no va a tener madre? Y entonces, bueno, pues este concepto también lo quise aplicar en la historia porque cuando eres pequeño tú te piensas que lo que pasa en tu casa es lo que pasa en cada casa, que lo que cenas tú y cómo cenas, que las cosas que pasan son las que pasan en cada casa. Entonces, cuando hay un momento en el que te abres porque vas a casa de un amigo y dices, anda, pero si en esta casa beben leche en la cena, cosas tan simples como eso empiezan a abrirte la mente a que tu realidad y lo que es lo normal en otra casa a lo mejor no es lo normal. Y bueno, hoy en día pues claro, han cambiado tantas cosas. Ahora tienes dos madres, tienes dos padres, o sea, todo, estamos mucho más acostumbrados a todo eso, pero en esa época era algo que sabías muy poquito, ¿no? De lo que no era tu familia directa, ¿no? Lo que habías vivido. Y las niñas normales no llevan faldas largas, ¿no? Te decía. No. Vamos a parar con una música gitana que yo creo que es o flamenca, que es un acierto de la película también, es juntar a dos chicas de distinto origen, y esto es la que canta la abuela. La abuela. Esto se lo cantaba la abuela. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Los almendros se asomaba y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Los almendros se asomaba y a su ventana llegaba por ver las claras del día. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece una amapola entre los trigales verdes. Estáis viendo a Cerezade de bailar esto, ¿no? Pero también a la Peque, ¿no? A Elena. Sí, precisamente. O sea, es que es pura poesía, ¿no? Y te lo imaginas, y es que, bueno, pues precisamente, mira, cuando... Es una anécdota, ¿no? Pero en el guión, cuando yo describía cómo veía Elena a Cerezade desde un 8º piso y esas figuritas chiquitinas, describía que Cerezade se veía como una amapola en un campo de asfalto gris, ¿no? Entonces, bueno, pues luego estaba esta canción y esta idea de entre los trigales verdes hay una amapola, o sea, algo que resalta, que rompe la norma, pero que es muy volátil, ¿no? Las amapolas aparecen en el verano y enseguida desaparecen también, ¿no? Se deshacen, son tan frágiles, no te la puedes llevar a casa. Yo las cogía de pequeña y no llegaban a casa. Es muy bonito eso de la amapola, pero yo quería también sacar aquí el tema de la cabra, porque está en el título y está en la intención del guionista o de la guionista en tu caso. Es decir, ahí la cabra juega un papel onírico, medio de fábula, medio de imaginario,
que está contrastándose con el mundo, bueno, católico que se le está inculcando, lógicamente porque está en la edad de la primera comunión, ¿no? ¿Tú cómo jugaste, sobre todo por el tema de la muerte de la abuela, la cabra y la primera comunión? Es decir, ahí hay 3 elementos muy, muy potentes, ¿verdad? Sí, y es verdad que esto yo no sabía muy bien cómo explicarlo, porque yo sabía que, y de hecho sigo sin saber explicarlo bien, es decir, yo siento que sé por qué están esos elementos ahí, de la forma en la que yo los muestro en la película, porque la cabra, pues claro, simboliza el peligro, está adjunta a Sherezade, que es la atracción, y hay una sensación de pecado también, ¿no? O sea, esto que te atrae tanto, que es esta amistad, está unida a una cabra que da miedo, y que da mucho miedo porque antes de ver a una cabra, que es un animalillo, le han dicho en una pintura que simboliza el diablo. Entonces, que aquello es la oscuridad más profunda y el diablo es el pecado, y el pecado todavía no sabe lo que es, pero sabe que parece que es todo el pecado. Entonces, una sensación de que de repente se materializa en un animalito todos los miedos, ¿no? Y la muerte, por supuesto. La primera vez que ella ve esa cabra, primero una pintura y después es justo después de la muerte de la abuela, o justo antes de la... Entonces hay una sensación de esta cabra es premonitoria, ¿qué relación puede tener con la muerte? Entonces, bueno, la niña, pues eso, como niños, con estas cosas tan fuertes, no sabe muy bien dónde colocarlo, y en ese juego estamos. Es decir, en la película está intentando colocar a esta cabra, por eso aparece en lugares que quizás no son los habituales, pero son parte de su imaginario, ¿no? Y fíjate, bueno, sin hacer spoiler, pero la cabra, claro, al final tiene que irse a un lugar, a un piso, como decías, un piso como el tuyo. O sea, sí, la cabra, obviamente, porque la cabra es un elemento que no se puede causar en una vida normal. Y eso le hace algo muy atractivo a la historia, porque ella también se queda con la danza de la plaza, todo el ritual. A mí me ha faltado en la peli que se subiera la cabra a un dado de 1 por 1, porque cuando yo era pequeño iba al rastro con mis padres. La gracia, una de las cosas que me motivaba, aparte de la calle de las mascotas, claro, era ver a los gitanos que eran capaces de hacer subir a la cabra a un centímetro cuadrado o 2 centímetros cuadrados. Lo digo en broma, o sea, no es algo... Te van a venir los de PETA ahora, ya verás. Sí, no, pero hablando un poco de este espectáculo, este recuerdo de la infancia... a mí me recuerda muchísimo mi infancia. Yo he visto cabras debajo de mi ventana, que no es un barrio, bueno, es un barrio normal. He visto cabras subirse, no sé si a 1 centímetro cuadrado, pero a taburetes muy, muy pequeños, y yo me quedaba extasiado, claro. Estaba el gitano con la trompeta, la niña o el niño también bailando, y la cabra subida ahí. Era un cuadro absolutamente con el organillo, con el organillo y la trompeta, ¿no? Efectivamente, era un cuadro absolutamente... Y eso ha recorrido toda España, porque amigos de Bilbao me decían que también es parte de su infancia. ¿Tú en tu barrio, que nos has dicho qué barrio eres? Sí, no os lo he dicho. Mi barrio es Cuatro Vientos. Y todos piensan, por el sur, Vientos, ¿no? ¿Dónde está eso? No lo conoce casi nadie, está por el sur. Sí. Era súper limítrofe. Mi edificio miraba a un campo, que ahora ya no es un campo, por desgracia, y ese campo daba a un heliopuerto, que es un heliopuerto ahí en Cuatro Vientos, que hay avionetas y helicópteros. Entonces yo no tenía vecinos, yo veía las avionetas, y cuando venía el rey... Y también iban los gitanos en la cabra... Sí, pero fíjate que yo, cuando pensé en esto, tuve que consultarle a mis hermanos, que son bastante más mayores que yo, ¿esto realmente pasó? Es que no me acuerdo si... ¿Sabes? Estas cosas que pasa mucho, ¿no? Que no sabes muy bien si te lo han contado, si le has visto una foto, si realmente pasó. Porque... No tengo los detalles de acordarme. Yo pienso que sí que lo he visto, porque yo me acuerdo de tirar... O sea, lo que sí recuerdo es de tirar moneda metida en un calcetín desde la ventana. Eso sí. Eso está muy bonito en la película. Sí, eso sí,
Sí, esa parte sí. Entonces, lo que pasa es que no me acordaba muy bien de los detalles de cómo era el espectáculo de la cabra, porque desapareció pronto. O sea, fue una época realmente muy pequeña. Porque con cabras sí, pero con organillo todavía. Con organillo todavía sí. siguieron, y de hecho todavía existe aquello, pero sí, lo de la cabra sí que desapareció rápido. Pero precisamente por eso, porque empezaron Claro, es que los animales en la calle, yo he conocido borricos, cabras, bueno, eso ahora, incluso en la época de Elena, en los años 80, ya estaba prácticamente en retirada. Yo sí lo he vivido, eso, yo he vivido el borrico con el carro. Y se veían todavía ovejas en las afueras de Madrid. O sea, yo, por ejemplo, no las vi donde yo vivía, pero me decía el productor que él creció en el Pinar de Chamartín y decía, bueno, ya había ovejas todo el tiempo pasando. Entonces eso me parecía súper interesante también mostrarlo, que el mundo rural y el mundo y la urbe estaban todavía muy en contacto. Claro, es que yo creo... Y en los años 80 colisionaban. Ahora no, porque ahora obviamente es más complicado. Pero en los años 80 era como que... bueno, mi padre puede hablar más de ello, pero eran mundos que chocaban, que coincidían. Claro, lo que dice Jimmy es que era un punto de inflexión. Mi infancia no es tan diferente a su infancia o a vuestra infancia. Probablemente tampoco a la de ahora, pero sí que había puntos de inflexión muy claros. Es decir, la calle para nosotros era un lugar de juego, de libertad, de infancia, de chavalería. Y ahora la calle es hostil para niños y para mayores, yo creo, ¿no? ¿No crees, Ana, que ahí ha habido un cambio de contexto cultural y urbano, ¿no? De que los niños ahora se encierran en sus casas y sin embargo en aquella época buscaban la calle. Sí, claro. No, eso era, para mí la calle era maravilloso. Y además incluso sola, me bajaba ahí a esperar a que bajara alguna otra niña y daba igual y jugabas con tu imaginación. Y el aburrirte era parte de la infancia. Yo a mis hijos les digo que cuando me dicen me aburro, digo pues es muy bueno. Menos mal que te estás aburriendo, porque de ahí va a surgir tu imaginación. Si no te aburres... Creo que ese es el gran peligro de ahora las personas que estamos intentando criar hijos, esta forma de vida en la que el aburrimiento es algo negativo en la infancia, cuando es que tiene que ser parte intrínseca de la infancia. Y la hiperconectividad, la información, el uso de los móviles todo el rato. Claro, es lo que dices tú, eso coarta toda imaginación, todo salirse un poco de ti mismo, y por eso hay tantos problemas asociados al sordear o desear. Y las prisas, ¿verdad? Porque hoy en día ponen una canción y aguantan 30 segundos, pero esta, por ejemplo, vosotras sí aguantáis, ¿no? Os ha costado, os ha costado saber cuál era. Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así. La vamos a dejar de fondo. Está elegida porque es del año 83. ¿Has elegido el año 83 por alguna razón específica? Es del año 88 la peli. Ya, madre mía, cortamos. Ups. Di que no, que ha sido un lapsus. Es del año 88, las canciones son del año 83, como la de Ole Ole que hemos oído antes. Sí. ¿Por qué has elegido el año 88, como te decía antes? Pues el año 88 realmente lo elegí porque pues en ese año yo tenía la edad de Elena en la película, y entonces sentía que podía contar una historia con detalles muy específicos que pasaron justo en ese año. Y lo que hice fue que toda la película se desarrolla en 5 semanas y puse unas fechas concretas del año 88 en mayo. Entonces, en esas semanas pasaron cosas en España
que están como una base de ambiente de la película que también nos informa del momento que se estaba viviendo, de la normalización de cosas que ahora, claro, que te pueden llamar mucho la atención. Como yo me acuerdo que mi barrio está lindante a un barrio de militares, ¿no? Entonces, en aquella época, como sabéis, ETA estaba muy activa en Madrid y en el País Vasco, por supuesto, pero yo recuerdo que se ponían bombas en los coches. Y que yo caminaba por mi barrio y pensaba de continuo, uy, este coche a ver si va a explotar. Pero sí, como una cosa cotidiana, el que pasara esto, no sé. Pero está muy bien. Y más cosas porque está el secuestro de Emiliano Revilla, ¿no? El Pirri como crítico de cine, ¿no? Sí, que luego Pirri realmente falleció de una sobredosis en esos días. De Javier Mariñas era, ¿no? Sí, justo. O sea, todo es verídico. El reporte de la radio que aparece también. Sí. Y eso que dices es muy interesante, que los cinéfilos como Jimmy lo tienen muy clarito, con solo ante el peligro, pues esto tienes lo mismo, pero en varias semanas, ¿no? O sea, es el mes de mayo, que es el mes de las comuniones, y unas semanas antes... Y bueno, pues unas semanas antes, ¿no? Claro, exacto. Sí, y yo a Ana le quería preguntar, porque para mí es media película, los ojos de Elena, ¿cómo encontrasteis a esa niña tan especial? Todo el reparto a mí me cuadra mucho, porque Gloria Muñoz tiene una breve intervención, pero llena la pantalla. Javier Pereira me gusta mucho, es un actor que además es muy poliédrico, hace un poco de todo. Y es la madre, no recuerdo el nombre. Lorena López. Me encanta, sí. Es un personaje... Y bueno... Villén sobre todo, ¿no? Villén es maravilloso. Villén, sí, es lo que le decía, que es un personaje muy peculiar, pero que en esta película también consigue, en un perfil más bajo, también yo de acuerdo, empezó en Acción Mutante, me parece, ¿no? Sí, las primeras veces que le vimos. Pues eso, cuéntale si quieres un poco a Jimmy el tema de cómo elegiste a Alessandra. ¿Cómo elegiste todo el reparto y sobre todo a Elena y Sí, pues Alessandra González, que es la protagonista, apareció en el casting con 7 años y se le pidió lo que se le pedía a todas las niñas, que era una improvisación que estaba guiada. O sea, yo escribí una improvisación de lo que le tenían que ir diciendo y ver cómo cada niña reaccionaba. Y ella, independientemente del físico que tiene y de esos ojos que llenan la pantalla, tiene una intuición y una inteligencia emocional que no sabe ni ella que la tiene. Y sobre todo antes, 7 años, cuando yo la vi por primera vez. Pero cuando se le decía, y ahora está pasando esto, ella no reaccionaba de inmediato. Ella lo procesaba, se quedaba intentando entenderlo. Y en ese intentar entenderlo, llenaba la pantalla. O sea, era como, yo me quiero quedar en estos ojos y en intentar descifrar lo que está pasando por su cabeza, porque era fascinante. Y eso fue a mí lo que me cautivó de ella. Entonces, claro, ella era el pilar. Yo de hecho dije, si no encontramos a Elena, no hay película. O sea, no hay que buscar a nadie hasta que no esté Elena, porque Elena es el corazón y de ahí vamos a empezar a montar el resto de la familia y de los otros personajes. Claro. Entonces, ella apareció milagrosamente Juncal, porque yo la había escrito, pues eso, como un personaje poético maravilloso en un guión y no sabía si íbamos a encontrarla. Es un milagro que apareciera, porque además es que no hubo duda cuando apareció, era como, es ella. Y no vinieron apenas niñas de su perfil, realmente no. O sea, en ese sentido tampoco siquiera hubiéramos tenido muchas opciones. Y a raíz de tener a ellas dos, que eran el contraste perfecto, pues había que montar la familia. Y bueno, pues ahí sí que había una parte que había que encontrar a alguien que nos pudiera explicar esos ojos que tiene Alessandra González. Entonces, bueno, pues o la madre o la abuela, alguien tenía que tener unos ojos con eso. Entonces, bueno, al final la madre un poco, pero la abuela también. Y bueno, pues pude tener a Javi Pereira, que él no tiene los ojos de la niña, pero tiene el carácter perfecto y representa a un padre de la época maravilloso.
Lorena, esta madre que quiere salir del cascarón y no sabe cómo romper y tiene estos ataques de, pues eso, de querer romper con la norma. Y bueno, Enrique Villén surgió al final, porque ya era como ya tenemos esto, y ahora el personaje del padre Carrillo para mí es un caramelo, hay que encontrar a alguien muy icónico, y con el director de casting pues empezó a proponer pues eso, actores un poco icónicos en el cine español, y cuando propuso a Enrique Villén a mí me encantó, quedamos, hablamos y me enamoré de él. O sea, es que además tiene una personalidad, es un hombre tan encantador. Bueno, todos, debo decir que todos los actores en la película son gente maravillosa. Y a mí me gusta mucho Villén, que no les tratas con cariño, aunque es un personaje muy, muy negativo, un poco oscuro, pero no se ceba en ningún momento de la película en recalcar algo negativo. Y eso me gusta mucho. Sí, a mí eso me parecía muy importante. O sea, yo no quería en ningún momento que la película se sintiera como anticlerical, porque tuviésemos un personaje de doctrina tan recta y tan severa y tan incomprensible para la niña. Yo quería que él tuviera una cercanía de alguna manera que nos hiciera, pues eso, pensar: este hombre realmente está empeñado en que los niños entiendan algo que es imposible de entender, ¿sabes? Entonces era un poco eso. Entonces yo creo que eso le hace, no sé, te da una cercanía de párroco de barrio, pero lo que me parecía interesante es que él tuviera una vida interior privada cuando salía de la iglesia. Entonces, bueno, pues eso sí que lo trabajamos. Y también eso, que formara parte de la imaginación de Elena, que construye lo que no llega a terminar de ver de este hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ahí darle muchas capas a un personaje que se podía haber quedado pues en algo muy, muy obvio, muy circunstancial o muy directo, que produjera rechazo. Y a mí me parecía que la ambivalencia de que produciera simpatía y un poco de patetismo y un poco de rechazo, bueno, pues esos personajes tienen más complejidad, ¿no? Más complejidad y más interés para mí. Porque yo imaginaba, después de verla, cómo es la vida de Javier Pereira después de 16 horas en el taxi, de la madre, del propio Villén. O sea, todos tienen un trasfondo psicológico muy interesante. Pero como es una película que habla desde los ojos de ella, todos los problemas sociales, drogas, política, ETA, drogadicción, todo está metido ahí. Está, pero no está. Es como complemento, ¿no? Es el contexto. Y sí que era importante el que no voy a profundizar en esto, porque es que ella no profundiza en esto. Entonces no me voy a enterar de lo que ella no escucha. Lo que ella no escucha, o lo que incluso a veces los niños pueden estar presentes en una conversación entera y quedarse con 2 palabras. Entonces eso es lo que yo quería remarcar. Y eso es verdad que alguna persona no lo ha llegado a entender y ha dicho: hoy toca muchos temas y no profundiza en ninguno. Es que estamos hablando de que estamos contando una historia desde los ojos de una niña de 8 años que por supuesto que no profundiza en intentar entender qué es ETA. Sí. Ella repite ETA y dice ETA. Aquí he notado el cielo no existe como una frase que está puesta ahí para que se vea que un niño de repente le dicen el cielo no existe y ¿cómo? Y te lo planteas, ¿no? Y es una frase como muy contundente que se lo dice una compañera, porque su madre no está en el cielo, su madre está enterrada, ¿no? Sí, claro, o sea, el que pues eso, los niños repiten las cosas que oyen en su casa. Entonces, cuando tú escuchas algo que es opuesto a lo que a ti te han enseñado, lo primero que haces es que lo rechazas por instinto. Instinto también de supervivencia, yo creo. Como entonces, ¿yo a qué me agarro ahora? ¿No? Sí, y otras cosas que tenía aquí apuntadas, aparte de que no existe, que me ha hecho mucha gracia, y para ahondar en el tema del guión, es Atrapado policía. El vestido me pica. Aquí hay muchos tesoros. Y los peta Z. A ver, ¿cuánto tiempo has estado haciendo el guión? ¿Cómo ha sido esto? Pues, bueno, el guión... A ver,
así está trabajando en él, diríamos que como 2 años y medio más o menos, 3 años. Bueno, al final estás trabajando en el guión hasta que montas la película también, ¿no? Porque estás montando y todavía estás pensando, y esto lo tenía que haber escrito, no tal, voy a cortar por aquí. Entonces sí, pues a lo mejor pues empecé a escribirlo en el 2021, en el verano del 2021, y la película se rodó en el verano del 2023 y bueno, la postproducción ha sido larguísima, así que llevo como 4 años con esta historia. Y estás en Nueva York recordando tu... Claro, entonces es un poco, quizás esta historia no hubiera surgido si estuviera aquí en Madrid, pero claro, estoy allí, estoy echando de menos mi vida en Madrid, porque cuanto más tiempo pasas fuera, esto creo que es algo común de la gente que emigra, empiezas a sentir más la llamada de tus raíces. Y cuando tú echas raíces allí, empiezas a pensar, y estoy criando a estos hijos en una cultura, en un lugar que realmente no es el mío, no es lo que yo viví, y empiezas a decir, me encantaría que mis hijos, pues yo qué sé, que comieran un torrezno, yo qué sé, por ejemplo, yo qué sé, otra cosa, que hay torreznos allí, pero son diferentes. Bueno, ¿me entiendes, no? Que desayunaran chocolate con churros que le lleve su padre por la mañana. Esto sí, chocolate con churros, eso sí te digo yo que no es igual. Entonces, bueno, pues surge también de ahí, y los diálogos y todo lo escribí pues un poco pensando, imaginando y acordándome. Es muy dulce la peli. Yo la anterior, la de Most Beautiful Island, esa te mostraba otro lado, ¿no? Otro lado diferente, ¿no? Esa, Jimmy, ¿qué te pareció? A mí me encantó esa película. De hecho, le comentaba a Ana que pero un poco dura, ¿no? Es una película que ganó o tuvo menciones en festivales como en Londres, en Philadelphia, el Spirit Awards. Y es que aquí no se valora no hay un interés por valorar lo que hace la gente fuera. Bueno, a veces hay mala suerte con una película o cómo se ha distribuido, ¿no? ¿Tú lo viste como un fracaso en España? No lo viste así, ¿no? No, es verdad que tuvo una distribución muy, muy pequeñita, muy cortita, pero a mí sí es verdad que te hace gracia un poco porque allí pues ha escrito el New York Times acerca de la película 4 veces, o sea, sale en las listas de... Bueno, allí ha sido muy valorada, es verdad que... Es que es pero un bueno, testimonio, es un testimonio de primera mano, no solo de la inmigración, sino de la cosificación del ser humano a unos niveles tan brutales en una gran ciudad que pasan desapercibidas, porque Nueva York es una ciudad 1000 veces vista. Una peli bastante fuerte en ese sentido, una ¿no? cara B de Nueva York, mostrada por una persona sin papeles que tiene un testimonio y un valor tan porque alto. No consigue malos trabajos, tiene que cambiar, consigue oportunidades, y de repente esas oportunidades tienen una cara oscura. Sí, esa peli la protagoniza la propia Ana con un plantel allí en Estados Unidos muy, muy amplio y muy complejo, ¿no? Porque la matrona vuestra, la jefa, era terrible, ¿no? Daba un miedo, porque luego tiene un trabajo oscuro, peligroso, y son escenas como muy... para que gusten a todo el público internacional y demás, muy potentes. Sí, a ver, yo creo que es un retrato de Nueva York muy auténtico, y por eso quizás los americanos que han vivido en Nueva York les ha enganchado mucho, porque se nota que es de alguien que ha vivido ahí durante mucho tiempo y que ha recorrido calles que no recorre, pues a lo mejor una persona que trabaja en una empresa y va a su casa de vuelta. No, es de unas calles que ha recorrido alguien que se está buscando la vida, de arriba para abajo. Entonces, bueno, tiene detalles que son pues vividos, auténticos. Rodé con la cámara en la calle y con personajes de la calle que no sabían que estaban saliendo en la película. Yo plantaba a los actores, me plantaba a mí misma, y había situaciones en las que yo quería capturar el espíritu y la energía de los neoyorquinos, y eso no lo puedes reproducir ni en una gran superproducción.
Y tú además, Ana, en esa película eres productora. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es ponerte no solo como actriz, porque tú eres actriz también, guionista, directora y productora? Pues por necesidad. O sea, cuando tú te ves que desde pequeña has querido ser actriz y empezaste a trabajar aquí, luego te fuiste allí y pasan muchos años de tu vida y todavía estás esperando poder hacer un papel que realmente sea bueno y haces pues lo que te van ofreciendo, lo que va surgiendo, pero hay una frustración de decir, yo sé que yo quiero contar una historia que no me han ofrecido la oportunidad y me la voy a hacer yo. O sea, realmente no es que yo dijera, voy a ser productora ahora o quiero ser guionista o quiero ser directora. No, yo quería hacer algo desde mi interpretación que yo me sintiera que era algo muy especial. Entonces me llevó muchísimos años conseguir hacer la película. O sea, la idea de la película me surgió pronto, pero llamé puertas, o sea, infinitas puertas por todos lados. Es verdad que Nueva York es la ciudad de las oportunidades y yo iba en el metro y como yo hablo con todo el mundo, pues sí, pues hacer una película, sí, y todo el mundo quiere meterse en el cine. Entonces, pues no me digas, sí, pues si ando buscando dinero, si tú quieres, puedes ser inversor en la película, inversora. Y llamando puertas, o sea, pero claro, eso me llevó muchos años. Entonces estuve 6 años intentando tener el dinero suficiente para poder hacer la película. Y en esos años, pues yo seguía trabajando en el guión, buscando las localizaciones. Claro, yo busqué todas las localizaciones de la película, las apalabré, las negocié. La película se hizo pues con un décimo o un séptimo de lo que ha costado La Niña de la Cabra. Y rodé en Nueva York y en cine, en Super 16. Sí. O sea, no... ¿Con muchos menos días también? Sí. Convencí a todo un equipo con mi pasión de que participaran en el proyecto este. Y esta está también en Filmin, Most Beautiful Island y La Niña de la Cabra, que no sé si nos van a regalar alguna suscripción o algo por hablar también siempre de Filmin. ¿Está en alguna otra plataforma? Tenemos que buscarlo. Eso. Debería ser un sponsor de... El entusiasmo de Ana a la hora de rodar la película tenemos que transportarlo nosotros a conseguir visibilidad en redes, visibilidad en financiación, ir a festivales. Pero cuando seamos famosos ya no podremos meter cualquier canción. Esta me ha pedido Jaime que la ponga, así que vamos a escucharla. A ver, Jaime, si te gusta. Al llegar la noche, yo me olvido de mis penas, que hasta el nuevo día solo quiero ser feliz. Bodeguero, dame otra copa de champán, quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo. Sí, la hemos bailado todos nosotros de mi generación. Una rumba. Qué simpático. O sea, yo busqué mucho para encontrar qué música podría poner ahí. Y cuando encontré esta, o sea, me encantó, o sea, me fascinó. Y en el momento en el que entra la película, o sea, todo eso... Ha sido muy versionada, incluso Luis Aguilé, creo recordar que la llegó a cantar, o sea, la cantaba mucha gente. Fíjate. En aquella época se daba este tema, ¿no? De que una canción daba muy fuerte y enseguida había 5 versiones. Claro. Y bueno, es una canción representativa de la época. Pues yo no la conocí, pero no de la época de Elena, después, de la época de los 75, 76, 77. Sí. ¿Y cómo llegaste? Pues es que de verdad que no la tenía yo ni escuchada, ni recordada, ni nada de nada. Pero buscando qué música puede sonar en este momento, que sea diegética, que esté pasando, ¿no? Porque que no fuera una banda sonora. Pues me recorrí un poco la discografía de la época y de dónde está sonando. ¿Está sonando en una radio, en la furgoneta de los gitanos? ¿Qué tipo de música estaría sonando? Y qué letra nos está también informando del momento en el que estamos entrando, que Elena está viviendo. Voy a muy vivir. Catártica, es una canción muy catártica porque... Claro.
Y es que se busca es eso. El momento, pues fíjate que es curioso que tú te hayas dado cuenta porque está puesto de una manera un poco sutil y no se ha enterado mucha gente. O sea, Claro, siento que es algo que está ahí. Pues, es que es de los 70. Es informativo, pero no está tan obvio y sí. Así como la música que ha puesto antes Pedro era de los 80, claramente, Sí. pues esta es muy anterior, entonces, pues claro, vosotros no lo pudisteis. Y es mejor canción que la de Made in Spain. A tu lado. Sí, pero esa es pegadiza, ¿eh? Sí. Bueno, o sea, todo el equipo me decía, madre mía, por favor, Ana, es que no puedo pensar, o sea, no puedo parar de pensar en esta canción después de haber estado grabando todo el día las niñas cantando Made in Spain. Pues claro, eso fue icónico. O sea, yo me recuerdo haciendo ese baile y entonces eso lo tenía que poner. Que esas cosas no han cambiado mucho. Hoy en día las niñas hacen el baile de lo que sea, pero a las niñas nos encanta hacer las coreografías. Antes no teníamos un teléfono para grabarnos, pero lo hacíamos así. Y era la canción de Eurovisión, ¿no? Sí, la que habíamos elegido para que fuera Eurovisión y fue Eurovisión. Sí. Pero no ganó. Quedó Pero la última. No. Hombre, es que tú te fijas ahora en la letra y las cosas que dice. No, yo creo que hoy en día no está muy, muy lejos de la sociedad que vivimos ahora mismo. No sé, pero también eso nos está informando de qué momento vivíamos, de qué nos parecía normal decir. Eso es un tema muy interesante de directoras, como eres tú, Ana, que no renuncian al pasado. Es decir, tú entiendes que hay que mejor valorar que teníamos esa dificultad, o teníais las mujeres sobre todo, o esos contextos, y se retratan en una película normalmente. Afortunadamente ya no los tenéis, ¿no? Esas letras. Aunque bueno, en reggaetón este tema... Perdona, pero es que yo creo que esto es un poquito fuerte, porque, a ver, no sé, a mí, yo honestamente no entiendo el tema de que parece como que estamos muy avanzados y muy reclamando que se nos trate bien, o sea, que se nos trate con dignidad, y luego yo veo a las niñas bailar el reggaetón, que me parece una aberración esas letras. Para la mujer, o sea, bueno, y para el hombre también, o sea, no sé, pero... Y Ana, si tuvieras que hacer una película... Nos cuesta mucho entenderlo. A mí me rompe la cabeza, o sea, yo digo, vamos a ver, tu niña de 17 años, o no estás escuchando la letra, o entonces no te puedes decir que tú eres feminista y que... Pero si Elena hubiera nacido en el año 2000, por ejemplo, 2010, 2012, 2015, hubieras hecho una película absolutamente diferente. Pero seguirías reivindicando esa Elena buscadora de sueños y valiente y osada. Sí, no lo sé. Es que a ver, yo a veces por generaciones sucede que hay una especie de que se pierde el individualismo por estar dentro de una corriente. Y esa corriente arrastra y utilizas una terminología para definirte que ni entiendes ni realmente peleas. Entonces, a mí eso me da un poco de pena. De hecho, pues muchas cosas que suceden ahora mismo, pues no siento que estén tan avanzadas o que... no sé, es porque creo que hay algo de moda en decir cosas, pero no hay un entendimiento de raíz. Entonces, no sé... No sé si me parecería tan atractivo contar una historia de una niña que se revela en esta época. Me parecía bonito porque tiene una parte todavía muy no sé, muy tangencial, muy poética también al mismo tiempo. O sea, las dos cosas, el contarla en el contexto de esta otra época que contaba. Sí, yo creo que es una pregunta que digo porque estamos acabando ya el programa, muy bien traída, la respuesta también, y lamentablemente simplemente nos queda un minuto para decir que hay que ver la película, ¿no, Jimmy? Vamos, todo el mundo tiene que verla, y no solo porque esté en Filmin, que antes le comentaba a Ana que pronto va a llegar a RTV y seguramente todo el mundo sin necesidad de suscripción pueda acceder a ella libremente, porque para mí es una película con unos valores, con un interés no solo por el toque de la infancia, sino que es una película que es un cuento que hay que ver. La niña de la cabra, excelente película. Hemos tenido aquí a Ana Asensio. ¿Quieres decir algo más, Jaime? Nos quedan segundos. No, felicitarla y bueno, y
esperar que haya disfrutado aquí con nosotros, porque nosotros hemos disfrutado mucho con ella. Y aquí está el estudio para cuando quiera. Pues muchas gracias, ha sido un placer, chicos. Y Maite también. Gracias, Ana. Siempre terminamos con esta frase. Vean películas y vayan al cine.